Pero te quiero hablar de un reto. ¿Alguna vez has tomado el reto de desmenuzar pollo o queso Oaxaca sin haber comido y no comerte una sola hebra? Ya estoy viendo con quién cuento para desmenuzar pollo, y queso, ¿no? ¿No? ¡Qué bárbaros! Oigan, aquí ya estamos reprobados en las 3 primeras preguntas. A ver, para las mujeres, ¿quién ha orado por los alimentos para que se multipliquen y más cuando llegan visitas? Y el esposo o los hijos empiezan a pedir más y tú sacas los ojos de pistola ¿Te calmas? ¿Sí o no? No digan que no, o solo a mí me pasa. Justo hoy vamos a estar hablando de esa multiplicación. Y estamos en la serie de 7 señales para que crean. ¿Sí o no? Entonces vamos a estar hablando de esa multiplicación de comida. Y si estamos hablando de señales para que crean es porque estamos hablando de fe. Y por eso he titulado mi mensaje, La fe que vence la lógica. ¿Estás listo para vencer tu lógica? ¿Sí o no? Vale. Si te duermes, te despierto en algunos puntos que quiero que te lleves y después ya te dejo dormir. ¿Va? ¿Sí? Órale. Va, entonces, empezamos. Si quiero empezar a leerte todo el pasaje en donde vamos a estar centrando el mensaje. Se trata de Juan 6, 1 al 14. Y vamos a ir leyendo tú en las pantallas, en tu celular y yo aquí. Dice en la NTV, después Jesús alimenta a 5,000. Después Jesús cruzó al otro lado del mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias. Una gran multitud siempre lo seguía a todas partes, porque veía las señales milagrosas que hacía cuando sanaba a los enfermos. Entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio a una gran multitud que venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas, solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. Luego Jesús tomó los panes, dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús les dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que nada se desperdicie. Entonces ellos juntaron las sobras y llenaron 12 canastos con los restos de que la multitud había dejado después de comer los 5 panes de cebada. La gente al ver la señal milagrosa que Jesús había hecho, exclamó, no hay duda de que este es el profeta que esperábamos. Amén. Amén. Me encanta y de eso se va a tratar, de ir desmenuzando este pasaje. Me encantan las prédicas donde vamos versículo a versículo, averiguando y descubriendo qué Dios nos quiere decir, qué Jesús hacía, por qué lo hacía, con qué intención, porque eso nos ayuda a ver su corazón. Y hoy justamente vamos a ir desmenuzando este pasaje. Solo te quiero dar algún contexto y la multiplicación de los panes aparece en los 4 evangelios. Los 4 evangelios sinópticos. ¿Qué quiere decir sinópticos? Similares. Es decir, que Mateo, Marcos, Lucas y Juan escribieron exactamente la misma historia,
pero narrada de diferente perspectiva. Es como si tú y yo viéramos un accidente y seguramente si a ti te preguntan, tú vas a contar desde un punto, yo voy a contar desde otro punto, otra persona va a contar desde otro punto. Exactamente eso hacen los evangelios. A veces aparecen historias y esta es una de ellas que aparece en los 4. ¿Y por qué te lo digo? Porque más adelante vamos a estar viendo detalles de estos 4 evangelios. Dice que Jesús estaba en la región de Galilea, cruzando hacia el mar de Tiberias, y decidió cruzar al otro lado y las multitudes lo seguían por las señales que hacía. Y subió y se sentó en una colina con sus discípulos. Mateo, otro evangelio, nos narra que Jesús había recibido la noticia de la muerte de Juan el Bautista y que buscaba apartarse, pero que aún tuvo compasión de las multitudes. También en Marcos nos narra que tuvo compasión de las multitudes. ¿Qué es compasión? ¿Alguien sabe qué es compasión? Compasión, el prefijo com es compañía. Pasión en el original quiere decir sufrimiento. Por eso le llamamos la pasión de Cristo, porque es sufrimiento. ¿Qué quiere decir compasión? Sufrimiento acompañado o acompañar en el sufrimiento. Eso quiere decir compasión. La multitud dice que era de más de 5,000 hombres, sin contar niños ni mujeres. Y yo digo, pues claro, comen los que más, cuentan los que más comen, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mujeres, ¿sí o no? ¿Sí o no están conmigo? ¿No? Contamos los que más comen, ¿no? Entonces, dice que eran más de 5,000 sin contar hombres ni mujeres. Quiere decir que estamos hablando de un aproximado de entre 10,000 y 15,000 personas. Es algo así para que te des una idea, porque la narrativa es muy linda y no nos alcanzamos a imaginar el tamaño de milagro que está a punto de hacer Jesús. Cuando tú lo lees no te imaginas la dimensión, pero cuando te lo pongo bajo esta perspectiva, seguro estoy que te vas a imaginar. Y es como si tuviéramos un auditorio nacional abarrotado. ¿Quién ha ido al Auditorio Nacional? Ay, hay ningún concierto. Ahora resulta, ¿no? ¿No? ¿Sí o no? ¿No? Ese es el Auditorio Nacional. Imagínate el Auditorio Nacional abarrotado, 10,000 personas. ¿Cómo le podríamos dar de comer con tan solo 5 panes y 2 pescados? ¿Tú qué sería fácil? Ahí yo veo un imposible, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? Pero ¿sabes? En lo imposible es el mejor escenario para que Dios se manifieste. ¿Sí o no? Amén. Entonces, ¿te imaginas alimentar a tantas personas con tan solo 5 panes y 2 pescados? Había una necesidad tan grande, la gente tenía hambre y los discípulos sugirieron despedirlos. Y dijo Jesús, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Es en el único lugar de la Biblia y en el único pasaje que Jesús pide un consejo. No vas a encontrar otro en ningún lado. Pero dice que solo lo estaba poniendo a prueba porque ya sabía lo que él iba a hacer. Entonces, viene Felipe y responde, ojo acá, acuérdate de los nombres que te voy a decir. Dice Felipe, ¿quién dice? Felipe. Ni trabajando meses enteros tendríamos dinero suficiente. Yo me imagino a Jesús preguntándose, ¿y quién está hablando de dinero? Porque el ser humano siempre tiende, ¿sabes?, a presupuestar todo. Así somos, ¿o no? ¿Sí o no? Entonces viene Felipe y dice que, ¿de dónde van a sacar ese dinero? Y nos revela el corazón de Felipe, porque ¿cómo es que dudaba
¿cómo es que podía preguntarse si estaba con Jesús? El que ya venía de convertir agua en vino, el que ya venía de hacer andar un paralítico, el que ya venía de darle vista a un ciego y todavía seguía dudando. Y esto nos deja ver que al corazón humano se le olvida bien rápido lo que Dios hace. ¿Sí o no? Y entonces dice que Andrés intervino. Aquí hay un muchachito con 5 panes y 2 pescados, pero ¿de qué sirve para tanta multitud? Y quiero que te fijes en estas 2 personas. Felipe decía, ¿de dónde vamos a sacar dinero? Porque Felipe estaba viendo la inmensidad de la necesidad. Pero Andrés decía, solo tenemos esto poquito. Él estaba viendo la escasez de su provisión. Pero, ¿sabes? Ninguno de los 2 estaba mirando a Jesús. Solo se perdieron en lo que tenían y en el problema. Pero no estaban mirando a Jesús. Y aquí aparece su lucha contra su fe, contra su cálculo. Cálculo humano, cálculo que empieza a decir de dónde, cómo lo voy a hacer, cómo le voy a hacer. Y aparece un personaje curioso, un muchachito, con 5 panes y 2 peces, o pescados. No sabemos quién era, la Biblia no narra su nombre, su edad, su origen, de dónde iba, hacia dónde venía. Si tal vez estaba como Caperucita Roja llevándole a su abuelita 5 panes y 2 peces. No sabemos, ¿verdad? La Biblia no nos lo deja ver. Pero ¿sabes qué sí nos deja ver la Biblia? Que Dios ya había preparado provisión. Que Dios siempre interviene antes y siempre está obrando. ¿Sí o no? Y el recurso disponible eran 5 panes y 2 pescados. Muy poco para tanta gente, pero había un corazón dispuesto y generoso, disponible para que Dios hiciera un milagro. Dios nunca te va a pedir lo que no tienes, nunca, porque sería un Dios injusto y nuestro Dios no es injusto. Por eso es que Él nunca te va a pedir lo que tú no tienes ni lo que no puedes dar. No sé en otras iglesias, ojo, estoy aclarando en otras iglesias, Yo he escuchado decir, no, pastor, si me saco la lotería, yo mire, con aguacate el terreno, ¿sí o no? Bueno, no sé yo, pero en otras iglesias, ¿se has escuchado eso o no? ¿Sí o no? O tal vez estamos hablando de la misma hermanita o hermanito, ¿no? O tal vez los hijos han escuchado decir, no mamá, si yo tuviera, te compro tu casita, ¿sí o no? O al esposo, nomás dejen que me saque la lotería y todos a Disney, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí? O la mujer, nomás que me compres esa licuadora y vas a ver qué salsas te hago. ¿Sí o no? Hoy sí están viendo que se trata de comida, ¿verdad? Sí. Bueno. ¿Sí o no? Sí hemos prometido así de nomás deja que tenga esto y vas a ver. Pero sabes, a veces estamos como esa historia del granjero con Dios, no sé si la conozcas. Dice que era un granjero que estaba orando a Dios y le decía, Dios, tú sabes que si yo tuviera una granja con 100 caballos, 50 serían tuyos, Dios. Y también sabes que si yo tuviera una granja con 200 gallinas, igual 120 serían tuyas, Señor. Y tú sabes, Señor, que si yo tuviera
Los kilos de huevo que da esa gallina serían para tu obra. Y Dios le responde al granjero, y si tuvieras una granja con 2 caballos, 3 vacas, 4 gallinas y 1 kilo de huevo, ¿me lo darías? No, pues ¿qué pasó, Dios? Si es todo lo que tengo. Porque, ¿sabes? Es fácil prometer de lo que no tenemos, pero desprendernos de lo que sí tenemos es lo difícil. ¿Sí o no? Y aquí solo estaba un muchachito que se pudo desprender de lo que tenía. Y tal vez estés pensando, ya sé de lo que me van a hablar, que ofrende, que diezme, que sea generoso, que ven, que vamos a levantar una ofrenda especial, que tranquilo, tranquilo. Antes de que termines de pensar eso, quiero que te hagas unas preguntas. Ahí tú y Dios, ¿por qué me da roncha el tema de dar? ¿Por qué no he sido constante en mi generosidad? ¿Por qué siento que me tienen que convencer? ¿Por qué me incomoda cuando en mi iglesia hablan de diezmos y ofrendas? Porque donde tú ves resta, Dios ve multiplicación. Si tú lo crees. Amén. Y entonces vemos cómo Jesús sigue obrando. Y dice, díganles que se sienten. Marcos añade, el Evangelio de Marcos añade que se sentaron en grupos de 50 y de 100. Y esto nos revela que a Jesús le gusta el orden, ¿sí o no? Nos deja ver que le gustan los grupos. ¿Quién tiene un grupo? ¿No? Nos deja ver que le gusta la unidad, ¿sí o no? Y no la división. Nos deja ver que le gusta que nos congreguemos, ¿sí o no? Y también nos muestra lo importante que es antes de un milagro. ¿Sabes? Dios siempre antes de hacer un milagro te va a dar una instrucción para obedecer. Siempre, siempre. ¿Te acuerdas cuando iba a resucitar a Lázaro? No sé si tú como yo te has preguntado si ya iba a ser lo más difícil, que es resucitar a un muerto. Para mí, porque para él no es nada. Digo, ¿qué le costaba? Piedra, recórrete. Pero mandó a sus discípulos y les dijo, vayan y recorran la piedra. Hace 8 días vimos que le dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete. Y no se lo dijo para ver si le había quedado bien hecho el milagro. Se lo dijo para ver su fe. Para ver su fe. Para ver si le había creído que podía levantarse, tomar su camilla e irse. ¿Te acuerdas del ciego de Siloé? Que le dijo, ve y lávate. Y de ahí hasta el lago, hasta el Siloé, el estanque, él se fue ciego. Siempre te va a dar algo para obedecer antes de que veas tu milagro. Porque a él le toca lo sobrenatural, pero a ti te toca lo natural. A ti te toca lo posible, a él lo imposible. Y ahí es cuando tu fe debe vencer la lógica, porque no hay lógica suficiente para explicar un milagro. No lo hay. No le quieras buscar. No le quieras analizar, no le quieras ganar al poder que tiene Dios. Tú estás rompiéndote la cabeza diciendo cómo va a pasar, cómo le voy a hacer, es que cómo voy a salir, es que cómo me va a sanar, es que de dónde vamos a sacar. Pero Dios simplemente te está dando instrucciones. Y Él quiere ver tu obediencia. Luego dice que Jesús tomó panes y dio gracias.
¿Te puedes imaginar al creador del universo agradeciendo? Al creador del universo. Está agradeciendo. A veces nosotros nos quejamos por una parte de nuestro cuerpo que nos duele. ¿Sí o no? Pero no agradecemos el 95% restante que está sano. ¿Sí o no? ¿Hace cuánto que tú no agradeces lo mínimo? Lo mínimo. El detalle más mínimo. Tal vez bañarte con agua caliente, tener una cama, tener una cobija. Hace poco fuimos al hospital y veíamos cómo hay necesidad de poner un tubo para que tú respires. Y a veces lo damos tan por hecho, tan porque me lo merezco. Pues si soy re buena. O bueno, yo peco, pero tantito. Nomás tantito. ¿No? Y la gratitud es más espiritual de lo que tú te puedes imaginar. La gratitud es conocer y reconocer lo que Dios hace en nuestras vidas. Y después de dar gracias, Jesús repartía a sus discípulos. Y Marcos nos deja ver y dice, lo seguía dando, que está en tiempo indefinido, dando a entender que la multiplicación ocurría en sus manos. ¿Quieres que se multiplique? ¿Sí? La regla es muy fácil. ¿La quieres saber? La regla es muy fácil. Da y se te dará. Y a veces decimos, no, pero no lo hago por eso, no, ¿cómo crees? No, para nada, no. Hay una línea muy delgada entre entrar en una falsa humildad, porque tú no le puedes decir al dador, no me des, cuando su carácter es dar, porque de tal manera amó que dio a su único hijo. ¿Habrá algo que más me pueda negar si ya me entregó a su hijo? ¿Cómo le puedo decir al dador no me des? Por eso es que la regla es simple. Da y se te dará. Cuando tú cierras tu mano, tal vez hay una que se está cerrando. Y entonces dice que se multiplicaban las manos de Jesús. No sé si tú te preguntes como yo, ¿por qué no hizo aparecer cestas en medio de ese grupo? ¿Y se acabó? ¿Por qué? ¿Por qué hubiera sido tan fácil decir, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no puedo aparecer una cesta y ya todos están sentaditos, bien? Pues que todos coman. ¿Por qué no hizo eso? ¿Sabes por qué? Porque en esta historia nos deja ver que los discípulos siempre volvían a Él, que repartían el pan y los peces y los pescados y regresaban a Él. Y nos deja ver que todo el que es discípulo no se pierde en la provisión, sino regresa a Jesús. ¿Sabes por qué? Porque nos ha tocado orar por trabajos, pedir que Dios supla, que venga su abundancia. Y cuando nos enteramos ya no vinieron, porque ya están trabajando. Pero nos deja ver aquí que el que es verdaderamente discípulo siempre va a regresar a Jesús, no se va a perder en la provisión. ¿No te da gusto depender de Él? Tenemos que tener cuidado de querer a los milagros y no al Dios que hace los milagros. Porque centrarnos en el milagro es fácil, pero a veces perdemos de vista a Dios, a su voluntad. Y esta historia, como muchas, nos deja ver cómo la solución a muchos de nuestros problemas son personas. Como a lo largo de la historia, a lo largo de toda la Biblia, hay historias que la solución son personas.
como un Moisés, como un Josué, como un José. Son personas, porque Dios obra a través, su poder se manifiesta a través de personas. Y en esta ocasión la solución era un muchachito con 5 panes y 2 pescados. Tal vez tú seas en este momento la solución para un problema de escasez o de provisión. No lo sé, no lo sé. Y dice que Jesús pidió que se recostaran, que recogieran, lo que sobró. ¿Por qué? Porque quería que nada se desperdiciara. Nada de lo que viene de Dios podemos descuidarlo, ni desperdiciarlo. Nada. Eso nos hace ver nuestra responsabilidad ante su gracia, ante su poder. Pero ¿sabes? El milagro físico apunta al verdaderamente alimento espiritual. Porque en este mismo evangelio que te estoy narrando, más adelante dice que Jesús es el pan de vida. Todo estaba apuntando a Él. Este milagro señala una realidad mayor, que Jesús sacia toda hambre y que la falta de recursos no limita lo divino ni lo que Dios puede hacer. Te quiero contar un testimonio. Yo vengo de una familia que no conocía a Cristo. Y a lo largo de mi niñez, de mi adolescencia, siempre escuché algunos dichos que ayudaron mucho a cauterizar mi fe en esta área. Y escuchaba dichos como, al que quiere azul celeste, ¿también saben esos versículos? Entonces, el que quiere azul celeste, ¿sí o no? Mi mamá decía, o nos decía, ¿quieres comer bonito? Pues trabaja. ¿Sí o no? Al que madruga, camarón que se duerme, ¿sí o no? Al que no habla, ay, sí se lo saben. Ahorita vamos a empezar con los versículos. Pero, ¿sabes? Te decía que todos estos dichos cauterizaron mi fe para yo poder conocer a un Dios de provisión. Porque yo pretendía siempre ayudarle a Dios. Siempre yo decía, no, es que tengo que esforzarme, no. Yo escuché que si quiero azul celeste, no. Y digo, sí me enseñaron a trabajar mis padres y se los agradezco y hicieron lo mejor que pudieron. Pero te estoy diciendo que esto cauterizó mi fe, porque para mí fue muy fácil y muy rápido conocer a un Dios como Padre, porque Dios me dio un Padre terrenal bueno, me tocó un buen Padre amoroso, presente, un buen Padre. Me tocó una buena madre, fue muy rápido conocer a Dios como mi sanador, como Rafa, fue muy rápido porque me hizo milagros en mi vida de sanidad impresionantes, de ultrasonidos donde me decían ya no está lo que había estado, ¿no? Donde me paró de la cama cuando no me podía mover. O sea, fue muy rápido tocar su poder y sentirlo de la sanidad. Fue muy rápido conocer a Dios como mi estandarte. Fue muy rápido conocerlo, pero conocerlo como Dios, como Jireh, como el que provee, como el que tiene suficiente, Rey de reyes, Señor de señores, Rey del oro y de la plata, para mí fue complicado. No sé, a lo mejor alguien se identifica aquí conmigo. Yo quería, y ojo, no estoy diciendo que no trabajes, no estoy diciendo que todo te va a caer del cielo, no estoy diciendo eso. Porque la Biblia también es clara que el que no trabaje no coma, que es peor que un incrédulo. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que mi fe estaba cauterizada en ver
que iba a salir una provisión sobrenatural. Y cuando yo empecé a leer y a meterme más con su palabra, a ser mentoreada, a empezar a leer libros en esta área, uno muy bueno, siempre les recomiendo libros, es uno que se llama Viviendo más allá de lo posible, de Wayne Myers, una leyenda. Este hombre acaba de morir el noviembre pasado, una leyenda en el reino, cómo se movía en el reino este hombre. Vivía aquí en el Parque Hundido, amó a los mexicanos. Y este hombre tiene un libro y en ese libro voló mi cabeza escuchar cómo me tenía que meter primero al reino. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo, ¿qué? Todo vendrá Estoy segura que por muchas cosas no vas a tener que orar. Cuando tú buscas el reino de Dios, todo viene por añadidura. Y entonces cuando empecé a descubrir lo importante de ofrendar, lo importante de diezmar, y yo dije, Dios mío, ¿cómo te puedes mover en esto? ¿Por qué? Dice, pruébame en esto. O sea, que te esté desafiando el creador del universo a decirte, va, le entro, tú pruébame en esto y verás cómo yo hago que los cielos se abran para ti. Créeme que no te tengo que convencer, porque el que te tiene que convencer es el Espíritu Santo. Pero ayer yo leí una historia y todavía se la leí antier a mi esposo y le dije, aquí está la historia de este libro. Una historia donde Wayne Myers es misionero y viene de Puebla hacia aquí, hacia la ciudad, y le dicen que no venga en la noche porque la carretera estaba muy sola, que ahí siempre asaltaban en esa carretera. Y venía con un hermanito, Chanito, y Chanito le dijo, pues, no se preocupe, güey, nosotros vamos, pero bien, con el Señor. Dijo, sí, Chanito, yo no tengo problema, yo le tengo más miedo a los que le roban a Dios que a los que me pueden robar a mí. ¿Sí me entiendes, verdad, Chanito? Claro que sí, porque nosotros ya reprendimos al devorador, Chanito. Porque tú estás diezmando, ¿verdad, Chanito? Y Chanito, bueno, pero es que estamos bien y vamos con todo el poder. Pero Chanito, te vuelvo a hacer la pregunta, porque si estás diezmando, ¿verdad, Chanito? Porque si no estás diezmando, Chanito, bájate aquí, porque te tengo más miedo a ti que le puedes robar a Dios que el que me va a robar a mí. Y esa es una historia, no es que yo te la esté diciendo. Pero esa historia habló mucho a mi vida, cambió mi perspectiva, me empecé a alinear, empecé a buscar al reino de Dios y su justicia, y empecé a ver cómo Dios era fiel a lo que dice, y empieza a añadir, y añadir, y añadir, y añadir, y no estoy hablando solo de cosas materiales, ojo, no, porque no me gusta el ministerio de la prosperidad, pero me encanta la prosperidad bíblica. No estoy hablando que Él solo añade cosas materiales, no. Estoy diciendo que añade muchas cosas más. Que donde tú no puedes ver solución, Dios ya la tiene. Dios ya tiene el recurso y la provisión. Dios ya lo hizo, Dios ya obró. Pero Él solo quiere que tú puedas obedecer, que tú puedas soltar, que tú te puedas desprender con un corazón humilde y generoso a lo que Dios tiene para ti. Y por eso es que hoy quiero que antes de terminar podamos hablar con Él y que seas tú y Él ahí en ese lugar secreto. Sé que en tu casa tienes un lugar secreto, me imagino, ¿no? No me digas que no, porque a mí me asombra cómo a veces podemos tener un lugar para nuestros zapatos, un lugar para las ollas y los tóperes que nadie nos toque, ¿sí o no, mujeres? Un lugar para la herramienta y el clavo oxidado, ¿sí o no, hombres?
¿Sí o no? ¿No? Un lugar para lo que te gusta, un lugar para, ya sabes, ay, acá están las pijamas, los abrigos, la olla, el peluche, y no tener un lugar en donde platicar con Dios. Eso me asombra. ¿Cuál es tu lugar secreto? ¿Tu closet? ¿El baño? ¿La regadera? A veces, mira, no me puedes decir, Erika, es que en mi casa vivimos 14 y es un 4x4. Porque te quiero contar el testimonio de una hermana que decía, ya me voy porque tengo que ir a mi lugar secreto. Y nosotros decíamos, pero si la hermana vive como con 14 en un cuartito, pues ¿cuál será su lugar secreto, no? Y un día que le pregunté, pues ¿cuál es su lugar secreto, hermana? Me dijo, yo me duermo, antes de dormir me echo mi cobija. Y ese es mi lugar secreto. No sé cuál sea tu lugar secreto. Pero hoy quiero que entres a ese lugar secreto y tengas un diálogo con Dios. Y puedas preguntarle de todo tu corazón y que sea Él quien te responda. Que no sean mis palabras, que no sea la predicación, sino que sea el poder de su Santo Espíritu. ¿Estás listo? Cierra tus ojos ahí donde estás, sentado. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Y quiero que le preguntes a Dios, ¿con qué recursos me siento limitado en mi vida? ¿Con amor? Y por eso es que no doy amor. ¿Con respeto estoy limitada, limitado y por eso es que no respeto? Tal vez me siento limitado con palabras de afirmación y por eso es que no las doy. Porque entiendo, Dios, que nadie puede dar lo que no tiene. Pero hoy comiénzalo a poner tú. Aquí donde tú ves escasez, aquí en mi corazón donde puedo poner un límite al recurso inagotable, comienza a llenarlo tú. Y si es económico, revélame la raíz. Revélame en dónde y qué debo de hacer. Pregúntale ahí mismo, ¿me parezco más al niño que entrega todo o a los discípulos que dudan? Siempre estoy cuestionando si lo vas a hacer o no. Siempre estoy buscándole la lógica a tu milagro. ¿Cómo es que lo harás? Y he tocado, Señor, tu sonrisa. Porque tú sabes sorprenderme. Tú estás en los detalles. Yo lo he visto. Y a veces es tan fácil que me pierda, pensando como los discípulos. Cuando me has dicho que sea como niño, y que si no fuera como niño, no entraría a tu reino. Padre, ¿qué me estás pidiendo que obedezca? ¿Qué me estás pidiendo obedecer? Que he aplazado, que te he dado vueltas y vueltas, que he dicho después, que he dicho ahora sí voy a empezar, que se me hace tan fácil dejar de ser constante, que me has dicho una y otra vez que obedezca y lo he tomado a la ligera. ¿Qué me pides hoy que comparta? Tal vez mi tiempo, esa llamada, ese mensaje que dejé sin contestar, ese mensaje y esa llamada que ignoré, que se me hizo fácil decir, ¿para qué? Ay, no, es que siempre me está molestando. Cuando tú me estás pidiendo que dé mi tiempo para hablar de ti. Tal vez estás pidiendo que comparta mi casa para un grupo
y yo te la he negado. Pero cuántas veces te he dicho aquí y en otros lugares, todo lo mío es tuyo, es del Señor, si lo tengo es por el Señor, pero cuando me pides que abra mi casa, te encuentro 1000 pretextos. Si van a ensuciar, si van a poner, si va a haber, si voy a tener que comprar yo, si voy a tener que limpiar yo, cuando tú me la has dado, cuando no me negaste ni a tu hijo y te puedo negar unas sillas. Perdóname, Dios. ¿Qué hace tanto tiempo que no te agradezco? ¿Qué hace tanto tiempo que yo no agradezco? Mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia, mi entorno, mi iglesia, hasta la hermanita que es difícil me ha enseñado tanto. ¿Qué no te agradezco, Dios? ¿Qué lo doy por hecho? ¿Qué pienso en mi arrogancia que me lo merezco? Ponte de pie. Te invito a que te pongas de pie. Y que hoy podamos reconocer juntos que Él es nuestro alimento. Y que Él nos diga cómo es que podemos alimentar, tanto física como espiritualmente, que queremos ser compasivos. Padre, hoy estamos aquí, tu iglesia, tu pueblo. Diciéndote, aquí hay una persona que puede ser la solución para lo que tú quieres obrar y hacer. Tú lo puedes hacer tan rápido y en cuestión de segundos, de milésimas de segundo, tan sencillo y mejor que yo. Pero qué privilegio que me quieras usar. Qué privilegio que puedas hallar un corazón dispuesto, disponible, generoso y dador. Para lo que tú me pidas, Dios, sea tiempo, sea recurso, sea economía, lo que tú me pidas, mi Señor. Tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Si he puesto mis ojos en mi necesidad, hoy quiero enfocarme en ti, en lo que tú has obrado. Si se me ha olvidado cuántas veces me has sacado de situaciones donde no tenía la solución, perdóname. Pero aquí estamos reconociendo la necesidad de ti. Tú eres nuestra provisión. Tú eres el pan de vida. Tú eres el que sacia mi sed. Tú eres el que me llena el corazón de fe, de esperanza. Y donde muchos dicen lo único que no tiene solución es la muerte, tú ya lo solucionaste. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas? ¿Por qué entras en desánimo? Háblale a tu alma como lo hacía David. ¿Por qué? ¿Por qué dudas? ¿Por qué sigues esforzándote en tus fuerzas, desgastándote, cansándote a la ligera? Alma mía, reposa en el poder de tu Dios. Descansa en su provisión, descansa en lo que Él es capaz de hacer. Antes de ver tu mano, Dios, quiero buscar tu rostro.
Quiero ver tu rostro, quiero buscarte en intimidad. Y que tú me sigas desafiando, que tú me sigas mostrando lo que tú vas a hacer, Señor. Gracias, mi Señor. Gracias porque el único sacrificio tú ya lo hiciste. Lo demás es mi obediencia. Y por eso, oh Dios, aquí estoy. Aquí estoy, Padre, y te doy gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.